Hola amigas y amigos de Radio Mapa, esta es una nueva entrega de nuestro programa Reporte Semanal que estuvimos un poquito atrasados la última semana, pero aquí vamos de nuevo, tenemos un programa un poquito más preparado para dar una información más específica sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es principalmente el tema del sionismo como un proyecto colonial y su incursión y presencia en la Patagonia chileno-argentina. Saluda estoy aquí con Juan José Ríos y con Roberto Baeza también los controles. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Juan, bien pues, y tú aquí estamos listos ya para otra entrega de Radio Mapa, bueno, de reporte semanal, mando un gran saludo a toda la audiencia de Radio Mapa. Bueno, introduciendo el tema, podemos partir, digamos, con un carácter general que gran parte de la historia de la humanidad y sobre todo en el occidente ha estado muy marcado por los deseos expansionistas de algunas civilizaciones, pueblos y naciones y han tenido el anhelo, digamos, creando imperios, colonias, los apartheid, las teorías de espacio vital, la conquista de territorio. Y durante el último siglo, poco a poco, también se ha ido incluyendo, digamos, en este léxico de la dominación que podríamos llamar el concepto de la tierra prometida. Desde la época de las colonias en América Latina, donde los españoles expoliaban las riquezas de los pueblos indígenas y esclavizaban y además evangelizaban a la fuerza, teníamos también las colonias europeas en África y Asia durante el siglo XVIII y XIX y el asesinato de indígenas norteamericanos en el proceso, digamos, de independización de Estados Unidos, el holocausto nazi en el cual se asesinó indiscriminadamente a judíos, gitanos personas de izquierda, etcétera. Y esta lista, digamos, puede continuar en un larguísimo etcétera, que siempre se va caracterizando de que hay estructuras de poder que van llevando a cabo planes para subyugar a otros pueblos y hacerse con sus recursos y también con sus poblaciones. Hoy, a 82 años de la derrota de los nazis, el Estado de Israel y su proyecto sionista nos horroriza a diario con la crueldad con la que tratan a los palestinos y los libaneses y la forma en que ejecutan el terrorismo de Estado, realizan crímenes de guerra, tortura a prisioneros y la creciente belicosidad que además han conllevado durante décadas en el resto de Oriente Medio, generando una especie de proyecto colonial de características europeas, por así decirlo, en Medio Oriente y con eso también trayendo como consecuencia aumentar, digamos, la situación de guerra en ese espacio. Sabemos que han existido guerras digamos, con bombardeos de misiles a población civil, etcétera, etcétera. Y en el caso de Chile y Argentina, que estamos bien alejados de todos estos fenómenos, tenemos un elefante en la habitación, un elefante en la habitación del cual los gobiernos no se pronuncian, los medios de comunicación dicen que es una teoría conspiranoica y simplemente no problematizan el tema, el sistema político no reacciona ni, digamos, legisla en torno a, digamos, a evitar esta situación y los militares que se llaman patriotas terminan mirando hacia otro lado y al final nadie hace nada y es como que no estuviera ocurriendo. Esto se trata, digamos, en términos coloquiales, como se le conoce el Plan Andinia, que es un supuesto plan colonial que tiene digamos, el pueblo de Israel o el pueblo judío sionista, digamos, con la aspiración sionista, a, a desarrollar un estado, un nuevo estado judío en la Patagonia chileno-argentina. Y este plan fue bautizado así, y por eso también hay que tener su resguardo de tratar el tema, por el ultraderechista argentino Walter Veralli Allende, que fue un economista y que en el fondo usó el plan Andina como una forma de hostigamiento y en una lógica antisemita, pero digamos exponiendo este supuesto plan que existiría de instalarse en la Patagonia. Esto parece una historia distópica y un plan de un villano de James Bond, pero hay muchas evidencias o muchas situaciones que hacen sospechar que efectivamente este tipo de anhelo de colonizar estos territorios. Y lo que vamos a hacer en este programa es analizar algunos antecedentes, sabiendo que de partida ningún
un plan expansionista o ningún plan de conquista a otro pueblo va a ser anunciado con bombo y platillo y siempre hay que dejar el derecho a la duda frente a estas cosas, que no, en ningún caso, aunque esta teoría, digamos, fuera verdad, nadie la estaría avisando, sino que son cosas que se van tejiendo de a poco, a largo plazo y que en general sabemos que los poderosos del mundo sí manejan una estrategia a largo plazo, por lo tanto son cosas que fácilmente también se pueden estar queriendo tapar, tachándolo como una teoría conspiranoica. Asimismo también, y esto lo tenemos que tener claro, este tema es muy poco hablado y en general los medios oficiales no lo hablan porque las personas tienen miedo a ser tachadas de antisemitas, digamos, por acusar esta situación y también por ser comparados con este ultraderechista argentino que mencioné, Walter Veralli, o también con el neonazi chileno Miguel Serrano, quienes también, digamos, también acusó esta situación. Pero sea verdad o ficción esta historia, sigan viendo este reporte semanal y los invitamos a que saquen sus propias conclusiones. Juanjo. Eh, sí, bueno, si uno, digamos, se remonta a la historia del moderno sionismo, digamos, el que se empezó a instalar desde la Segunda Guerra Mundial, este tempranamente empezó a mostrar ambiciones expansionistas, digamos. Una vez que el territorio cedido para la fundación de Israel en tierras palestinas, ellos inmediatamente excedieron la propuesta inicial de la ONU de los territorios que le había otorgado para el Estado judío y ellos capturaron las ciudades de Jaffa, Lida, Ramle, el norte de Galilea, partes de Negev y áreas alrededor de la carretera de Tel Aviv a Jerusalén. Israel también obtuvo el control de Jerusalén Occidental, que era una de las zonas que estaba declarada como que iba a estar bajo supervisión de la ONU como terreno neutro, digamos Jerusalén entero, mientras que Transjordania se hizo cargo de Jerusalén Este y Cisjordania, y Egipto controló la franja de Gaza en ese momento. Israel, como dijimos, amplió sus fronteras más allá de lo que se estipuló en el plan de partición de 1947, donde ya la ONU había asignado para la creación del Estado judío el 55% del territorio de lo que se llamaba el Estado árabe, que era el nombre que recibía Palestina bajo el mandato británico. Así como algunos números a dar, digamos, esta resolución 181 de la ONU asignó 14.000 kilómetros cuadrados con 558.000 judíos y 405.000, perdón, árabes dentro del territorio del Estado judío, mientras que asignó solo 11.500 kilómetros cuadrados para 800.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe. Es decir, el Estado árabe tenía más población árabe y menos territorio. Y además dejó digamos, a 400.000 judíos, o sea, árabes, bajo jurisdicción israelí, digamos. Que eso es súper importante tener en cuenta porque, de hecho, una parte importante de la clase trabajadora de Israel son palestinos, digamos. Cada vez menos, en todo caso, con estas políticas de exterminio que han experimentado. Y bueno, y por esta razón, en esa época, la Liga Árabe rechazó la partición porque se le asignaba más territorio a una minoría propietaria de menos tierra, y los árabes palestinos obviamente rechazaron el plan y los países árabes vecinos también, lo que, digamos, estalló en varios enfrentamientos y guerras bastante conocidas, como, bueno, la misma de 1947, después la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, digamos, entre varias otras. Juan. Sí, mencionar que una de las características que tuvo este proceso fue que, si bien estaban estas ideas de repartir la población y la tierra, en la práctica lo que terminó ocurriendo es que la población árabe en los territorios, digamos, del Estado de Israel, también se vio desplazada y muchos árabes huyeron de ahí por el terrorismo y la discriminación que conllevaba quedarse, digamos, en los territorios ocupados por el Estado de Israel. Entonces que nunca fue una situación como, digamos, muy legítima, sino que una cosa es lo que se decía en el papel y muy distinto siempre fue lo que se iba desarrollando en la realidad.
En el caso de Israel, en todo el tiempo ha estado desarrollando una actitud hostil y una disposición belicista tanto a la población árabe en los territorios que ocupa y por supuesto también hacia los vecinos. Así fue como en el 67 Israel se enfrentó a Egipto, Siria y Jordania y triplicó su territorio en lo que se conoció como la Guerra de los 6 días, aumentando también su posición geopolítica porque ya, digamos, comprendía una cantidad mucho mayor de territorio, por lo tanto el espacio que controlaba era más estratégico. Y con eso, digamos, se hizo en ese momento en particular, se hizo con la península del Sinaí, Gaza, se la quitó a Egipto y Cisjordania. eh, y Jerusalén del Este se lo quitó a Jordania y los altos del Golán a Siria. Entonces, digamos, eso es más o menos lo que uno ve, digamos, cómo fue el proceso en esos años y por eso es que lo mencionamos en esta ocasión, Juanjo. Sí. Un pequeño alcance respecto a Altos del Golán, si bien Israel en ese momento los ocupó, no los conquistó, digamos, siguió siendo, se declaró después territorio en conflicto, pero de hecho las fuerzas israelíes nunca más volvieron a ocupar el espacio de los Altos del Golán, hasta ahora, el año pasado, cuando fue que cayó Bashar al-Assad, el 2024, cuando después empezaron las nuevas incursiones de Israel en territorio en territorio sirio, y ahí sí se aprovecharon de ocupar ya definitivamente los altos del Golán, y bueno, tienen semi-ocupado y tienen un gobierno títere en Siria, lo que además los tiene en conflicto actualmente con Turquía. Es importante también hablar digamos, del modelo de colonización que ha utilizado Israel en Palestina, también un poco para entender a los peligros que se enfrenta o se podría enfrentar eventualmente la Patagonia. Hay una distinción fundamental que a veces no se hace mucho la distinción, que es el colonialismo clásico o de extracción y el colonialismo de asentamiento. En el colonialismo clásico, por ejemplo, el Imperio Británico en la India o España en América, la potencia colonial llega a extraer recursos y necesita a la población local como mano de obra o como intermediarios, administradores menores, y en ese sentido la lógica es más bien de explotación, digamos, de la gente que vive originalmente en el territorio que se está colonizando. En cambio, en el colonialismo de asentamiento, la lógica es un poco distinta, donde el objetivo es ocupar el territorio en sí mismo, y la población que está ahí es un obstáculo, digamos. No busca explotar a los nativos o lo hace, digamos, de una forma mucho más cruenta y como consecuencia después de la ocupación de los territorios, y reemplaza a la población con colonos, ya sea a través de la expulsión o eliminación de la población nativa, como en el caso de Israel en Palestina, llevando a cabo una limpieza étnica, o también, y eso es bastante parecido también a lo que sucedió en la mal llamada pacificación de la Araucanía también acá en Chile, donde, digamos, el Estado chileno se hace cargo del trabajo sucio de hacer el exterminio indígena, y después invita a colonos europeos a que ocupen el territorio desocupado, entre comillas, en el sur de Chile. Bueno. Bueno, mencionar que lo que evidencia también que digamos que este proyecto sionista es un proyecto de expansión y de colonialismo, es que en realidad tampoco existe como una razón práctica de que las personas que se asientan en los territorios tengan alguna razón económica, digamos, real para hacerlo, alguna necesidad, sino que es un proyecto que depende de que se le esté inyectando recursos desde el imperio y desde Occidente, que se le compren armas, es decir, es como es una postura un tanto artificiosa que habla en el fondo de esta idea de imponer una cultura, un estilo de vida y un tipo de institucionalidad. Las herramientas del reemplazo de población que usan los asentamientos son principalmente la tierra, el agua y las instituciones. Primero lo que se hace es un control militar de la tierra y de ahí se empieza a asignar, digamos, los espacios a los colonos. Luego se empieza a hacer un control del agua para hacer que, por ejemplo, para priorizar que el agua se utilice en los colonos por sobre, por ejemplo, los palestinos nativos.
destruyendo así la economía de los locales y potenciando la economía digamos, de los colonos. Y por último, se desarrollan instituciones propias que desplazan a las instituciones existentes, que es como más o menos lo que hemos visto que ha pasado como con los intentos de desarrollar el Estado de Palestina, y que a la larga sabemos que no es no son los que ponen el punto sobre la I, sino son las instituciones israelíes. Lo que ocurrió en Palestina durante el siglo XX y ocurre hoy en Cisjordania es más o menos una situación como esta, digamos, que ejemplifica este tipo de ocupación del espacio. Dentro de esto, digamos, no es una locura también pensar que un nuevo Estado, digamos, israelí en la Patagonia pueda llegar a existir, digamos, considerando que antes de que existiera esta lógica de asentamiento en Palestina, que es mucho posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero que se fue desarrollando en la medida en que los ingleses se hicieron con el poder de Palestina y desplazaron al imperio turco otomano, pero ya a finales del siglo XIX, el padre del sionismo, Theodor Herzl, en su libro El Estado Judío, mencionó a Argentina como uno de los posibles lugares de asentamiento para el Estado de Israel. Por lo tanto, no es tan loco pensar que ese mecanismo puede usarse también en otros espacios, y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos con uno de los temas que ya nos hace pensar de que esto se está desarrollando, que tiene que ver con la empresa Mekorot, Juanjo. Sí, sí, de hecho, a propósito del agua, y con eso nos conectamos un poco con la Patagonia, Mekorot, que es una empresa estatal de aguas israelí, ha consolidado su presencia en Argentina a través de convenios con más de 12 provincias. En los territorios palestinos ocupados el agua no se distribuye en igualdad de condiciones, como tú ya comentabas, más desde la teoría, entre comillas. Según datos del Banco Mundial y de organismos de Naciones Unidas, un israelí promedio consume aproximadamente 300 litros de agua por día, mientras que un palestino de Cisjordania consume entre 70 y 90 litros, muy por debajo de lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es 100 litros de hecho. En Gaza ese número cayó a menos de 20 litros durante la ofensiva de 2023 y 2024, como naturalmente naturalmente se puede pensar, digamos. Y quien se hace cargo de toda la gestión de esas aguas es la empresa Mekorot, y se ha utilizado su distribución como arma de guerra. Pero Mekorot además no es solo una empresa de servicios públicos, porque también es un instrumento del Estado de Israel para controlar el recurso estratégico en un contexto colonial, es decir, para apropiarse de los territorios. Esta empresa tiene un historial documentado por la ONU, por la Amnistía Internacional y por Human Rights Watch, que ha firmado contratos en Argentina y Chile para gestionar los recursos hídricos sin licitación pública, sin consulta popular y mediante contratación directa. Es decir, es una empresa que está vinculada con crímenes de lesa humanidad y con terrorismo y con crímenes de guerra, digamos, en la medida en que es, por ejemplo, los encargados de privar del agua o de no suministrar agua a la población gazatí, entre otras, y que estos estados latinoamericanos ya han firmado contratos con ella y, digamos, obviando que es una empresa, digamos, que tiene las manos manchadas con sangre, o podríamos decir, el agua manchada con sangre. En febrero del 2023, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, firmó un contrato con Mekorot para elaborar un plan maestro del sector hídrico provincial que costó $1 millón, financiados por el Consejo Federal de Inversiones, en términos del contrato que se mantuvieron en secreto y se conocieron recién en 2024. Río Negro cedió a Mekorot la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia. Eso significa que una empresa estatal israelí tiene los derechos legales sobre los datos del patrimonio natural de la Patagonia Argentina. Además, el gobierno provincial asumió la responsabilidad de los costos sobre cualquier daño que Mekorot pudiera ocasionar y garantizó inmunidad legal a su personal. Por último, cualquier conflicto se resuelve con el arbitraje privado en Inglaterra, bajo leyes inglesas y no de la justicia argentina, siendo Inglaterra, como sabemos, un enemigo geopolítico de
de Argentina por el tema de las Islas Malvinas. Entonces, ya como que pareciera que hay como mano negra en la situación. De, Además, 12 provincias argentinas firmaron convenios similares con Mecorot, promovidos por el gobierno nacional a través del Consejo Federal de Inversiones. El gobierno de Milei no solo no los anuló, sino que su canciller Diana Modino viajó a Tel Aviv en febrero del 2024 a reunirse con los directivos de la compañía para reforzar el vínculo. Es decir, en otras palabras, eh, se introduce esta empresa como a la fuerza al aparato, digamos, al hídrico de Argentina, y por otro lado también sabemos que ya Israel maneja el agua como arma de guerra y ya le estamos dando la información de toda el agua que hay en Argentina. Entonces ya es, o en la Patagonia al menos, lo que ya al menos nos podría hacer sospechar sobre algún interés militar en la zona. Juanjo. Sí, bueno, en el caso de Chile, en junio de 2022, la Corporación Desarrolla Biobío, presidida por el entonces gobernador regional Rodrigo Díaz Warner, firmó un convenio de asesoramiento con Mecorot. En mayo de 2023 firmó un segundo contrato por $329.412 con vigencia de 12 meses para elaborar un plan regional de recursos hídricos. La justificación oficial fue convertir al Biobío en una región pionera en gestión hídrica estratégica. Y en marzo de 2024 la agrupación chilena de abogados por Palestina presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República por este tema. Su argumento era que el contrato carecía de transparencia en el proceso de contratación, no siguió las normas de Chile Compra para licitaciones públicas, tenía las cláusulas que limitaban injustificadamente la responsabilidad de la empresa, y se regía por legislación internacional que eludía el marco legal chileno. Esto estamos hablando con el gobierno regional. Mismas características del caso argentino. Además, también señaló este grupo de abogados que Mecorot ha sido denunciada internacionalmente por su rol en la restricción ilegal del acceso del agua a Palestina, violando recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y operando en los asentamientos ilegales israelíes. Mecorot terminó de esta forma su vínculo contractual con el Biobío sin entregar el informe final. La consultoría por la que se pagaron casi 300 millones de pesos no produjo el documento que justificaba su existencia, y la Contraloría Regional no declaró ilegal el contrato, pero lo incluyó en su plan de anual de auditoría para determinar cómo se ejecutaron los recursos. Además, no hay que olvidar que el gobernador Rodrigo Díaz Warner, por su parte, está siendo investigado en el caso del caso Convenios, en una arista del escándalo Procultura que indaga transferencias irregulares de fondos públicos a fundaciones. De hecho, una de las, al parecer, donde habían transferencias más grandes en esa región. Juan. Paralelo a esto, tenemos a la comunidad palestina en Chile, que es una de las más grandes del mundo, digamos, como colonia de palestinos, con estimaciones que van entre 300 y 500 mil personas. Tiene una presencia en el mundo político, empresarial y cultural. Cuando el contrato de Mecorot se conoció públicamente, esta comunidad, junto con otras organizaciones de derechos humanos y agrupaciones jurídicas, generó suficiente presión como para que el caso llegara a Contraloría y quedara bajo el escrutinio público. Sí, en ese sentido el contraste con Argentina es llamativo, ya que ahí fueron 12 provincias las que firmaron contratos con Mecorot, que siguen vigentes con las cláusulas de confidencialidad que impiden conocer sus términos completos. Bueno, paréntesis, Argentina tiene un poco historial de acuerdos y convenios confidenciales, y de hecho tienen la particularidad de que, por ejemplo, las discusiones en las cámaras de diputados y senado no son abiertas al público como lo son en Chile y en la mayoría de las democracias, digamos. Sí, del mundo, sí. Pero bueno, un dato aparte de eso, en Chile un contrato en una región generó una denuncia formal, cobertura mediática y la salida de la empresa sin entregar resultados. Hay un detalle que tiene que ver con que la comparación que podemos hacer entre la cantidad de palestinos que viven en Chile y la cantidad de, digamos,
de personas con ascendencia judía que viven en Argentina. En el caso de Chile son entre Mm, 300 y 500 mil, en el caso de mm, Argentina son entre 150 y 200 mil. Entonces es interesante, digamos, contrastar eso con ver el volumen de población que tienen mm, ambos países y así ver como cuál es el nivel de influencia que tiene la comunidad, no sé si decir judía, pero sí la comunidad mm, sionista en Argentina para claro. llegar a este tipo de acuerdos, digamos, con tanta efectividad y que todo pase piola, e Mm, incluso que la gente siga votando por los que lo hacen, o sea, como eh, ha de tener mucha influencia, digamos, para lograr este tipo de operaciones que, claro, contrastan en Chile con esta fuerte presencia de personas descendientes palestinas. Comparado con eso, en el fondo podemos ver que no cambia, digamos, el patrón de expansión de Mecorot que operan en América Latina de forma sistemática. Además de Argentina y Chile, se firmó contratos con República Dominicana, que fue anulado el 2024 por falta de licitación pública nuevamente. Y Mecorot tiene interés declarado en otros países de la región. eh, un tribunal en España documentó que en el 2025 esa expansión se entrelazaba con el avance de megaproyectos extractivos que demandaban mayores volúmenes de agua, como la minería o el agronegocio. Juanjo. sí, sí, quería hacer el alcance que de hecho en general, o sea, la población judía en general en el mundo es bastante pequeña. Digamos, para el nivel de influencia que tiene en todo el mundo, digamos. O sea, por ejemplo, también cuando se habla de la, no sé, de la cantidad de judíos en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia, que son los países como con más judíos, estamos hablando de los mismos porcentajes o sea, porcentajes quizás apenas un poco mayores que de los de Argentina. Y para ser, digamos, tan influyentes, digamos, políticamente como lo son en la actualidad. Eh, bueno, sin embargo, bueno, la historia de Argentina con Israel es bastante antigua, digamos, de hecho fue el primer país latinoamericano en establecer una misión diplomática ante el nuevo Estado de Israel en 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, apenas un año después de su fundación ya oficial. En las votaciones de Naciones Unidas sobre el conflicto árabe-israelí, se abstuvo sistemáticamente, no tomaba partido y buscaba equilibrar sus relaciones con el mundo árabe, con quien tenía vínculos comerciales y una comunidad árabe importante en el país. Eso, de hecho, es bastante interesante porque en Argentina la comunidad árabe también es bastante importante, sin ir más lejos. Por ejemplo, el mismo Carlos Menem, que de hecho digamos, fue el primer presidente en hacer una visita diplomática formal a Israel, también al mismo tiempo él era también como un miembro bastante considerado dentro de la comunidad árabe de Argentina. Y de hecho propuso mediar entre Israel y Siria en sus conflictos, digamos, por los altos del Golán, entre otros conflictos, digamos. En este periodo también se le llamó, fue en el mismo periodo que, digamos, que se le llamó las relaciones carnales con Estados Unidos, donde también se tradujo en un acercamiento muy importante con Israel, que ya era importante, digamos. Y en ese contexto ocurrieron los dos atentados que marcaron la relación bilateral para siempre entre Argentina e Israel y con Irán indirectamente, digamos. El 92 con un ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires con 22 muertos y el 94 el atentado a la AMIA con 85 muertos y 300 heridos. Y ambos, de hecho, nunca fueron resueltos jurídicamente en Argentina y la causa de la AMIA se convirtió en un instrumento de presión política bastante importante hasta el día de hoy, digamos. En 2010, Argentina con Cristina Fernández reconoció el Estado palestino independiente en sus límites, digamos, de 1967, provocando fuertes críticas de Israel. En 2012, Cristina se reunió con una delegación israelí-palestina y propuso que Argentina liderara el papel latinoamericano en un proceso de paz.
En 2013 firmó el polémico memorándum de entendimiento con Irán sobre el caso AMIA, que las organizaciones judías argentinas y el gobierno israelí rechazaron duramente, y que el fiscal Alberto Nisman usó para denunciar penalmente a Cristina por encubrimiento antes de aparecer muerto en circunstancias que nunca se aclararon. Eh, con Macri, después entre 2015 y 2019, el péndulo volvió a acercarse a Israel. Argentina votó a favor de una resolución de la UNESCO sobre Jerusalén que usaba el término Palestina ocupada, lo que generó crítica de las organizaciones judías argentinas. Pero en términos generales, este mismo gobierno mantuvo una posición más cercana a Israel. En 2017, por ejemplo, Macri firmó el convenio original de seguridad social entre Argentina e Israel, aunque su reglamentación definitiva llegó recién en 2025, ya con Milei en el poder. Con Milei ya sabemos que hay un posicionamiento total a favor de Israel, digamos, al mismo se autodenominaba el presidente más sionista del mundo, de una forma que no deja llamarme la atención, ya que no hace la salvedad de que lo sea después de Netanyahu, lo que me parece medio tenebroso de algún modo. De hecho, en su primer discurso como presidente electo dejó en claro que Israel sería uno de sus dos países faros junto con Estados Unidos. Antes de asumir, viajó a Israel, habló en la Knesset, que es la Cámara de Diputados de Israel. En mayo de 2024, Argentina votó contra el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de la ONU, siendo el único país latinoamericano en votar en contra junto a Estados Unidos e Israel. Y rompiendo con la proposición que había tenido el país desde 2010. Y además trasladó la embajada de Argentina a Jerusalén, que ha sido digamos, la posición de Israel siempre, de ellos ocupar completamente Jerusalén. Juan. Claro, bueno, hacer la salvedad igual que como que uno va viendo toda esta historia y se da cuenta que son, no sé, pues el Milei dice que el más sionista del mundo, etcétera, pero si te fijáis son puras personas migrantes europeas, pues, o sea, Mm. Netanyahu también es, no me acuerdo exactamente el nombre, pero Milejkovski creo que. Entonces, como que como que siempre se tiene, a lo que voy yo es que la identidad nacional de Israel como que siempre se tiene que estar viendo muy reforzada como por este tipo de personajes y que les digan la democracia de Medio Oriente, defiende los valores occidentales, etcétera, etcétera, porque en el fondo como que no tiene un sustento propio, entonces depende de propaganda, a eso voy. Y dentro, digamos, de esta dinámica, como este gran apoyo y propaganda y incentivo que hace Argentina e Israel, es el convenio de seguridad social que fue firmado, como mencionaste, el 2017 por Macri y luego aprobado por el Congreso del año 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Eh, y firmado formalmente en Jerusalén el 2024 por Milei, que entró en vigencia, digamos, con su reglamento y funcionando el 2025 mediante la publicación de boletín oficial el último día de la visita oficial de Milei a Israel, hora antes del inicio de la guerra del año 2025 entre Israel e Irán. El convenio establece en particular que cualquier ciudadano israelí con residencia legal en Argentina puede acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otros beneficios contributivos del sistema previsional argentino. También permite sumar periodos de aporte realizados en Israel a los requeridos para jubilarse en Argentina y el esquema es formalmente de reciprocidad. Los argentinos en Israel recibirán los beneficios equivalentes. Pero analistas críticos señalaron que la contraparte para argentinos en Israel carece de los mecanismos de garantía efectiva, cuestionando si la reciprocidad es real. El reglamento se interpretó mientras implementó mientras el gobierno votaba por la ley de aumento automático de los haberes para jubilados argentinos. Perdón, vetaba la ley de los aumentos automáticos para jubilados argentinos, es decir, de un reajuste en el marco del ajuste estructural que se recortó beneficios a los propios ciudadanos. En otras palabras, Milei y Macri garantizan a los ciudadanos israelíes derechos sociales que a los mismos argentinos les niegan. Es decir, que para ser un ciudadano de primera clase tienes que ser argentino y además israelí. Asimismo, también si estuvieras en Israel,
tendría que ser argentino y además israelí y no palestino o árabe. Milei eliminó la ley de tierras que restringía la compra de tierras por extranjeros en zonas estratégicas, en particular en las fronteras, y además eliminó la prohibición de cambios de uso de suelo tras un incendio. Firmó acuerdos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia con Israel, negoció un tratado de libre comercio y prometió trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén. En otras palabras, uno se pregunta ¿y por qué hay tantos incendios en las Patagonias? Y luego como que hay un cierto nexo, uno podría especular que existe algún cierto nexo tanto por la compra de tierras como por los cambios de uso de suelo luego de un terreno incendiado, Juanjo. Sí, a ese contexto además hay que sumarle lo que sucedió en la llamada Guerra de los 12 días en junio de 2025 entre Israel e Irán. Digamos que fue como la previa a la guerra actual que está como un estado de latencia, digamos, entre Estados Unidos, Israel, o sea, Estados Unidos, Israel e Irán. Eh, que partió porque el 13 de junio de 2025 Israel lanzó un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares de Irán, al parecer sin mucho efecto. Ese mismo día Milei estaba en Israel, de hecho, había llegado el 9 de junio para recibir el denominado Genesis Prize por su apoyo incondicional a la causa israelí. Y en ese, digamos, el timing que se eligió, digamos, no es menor, ya que Milei fue cuando firmó nuevos acuerdos de cooperación militar e inteligencia con Netanyahu, justo antes de que Israel atacara a Irán. La pregunta que varios legisladores argentinos plantearon públicamente es si Milei sabía de antemano que el ataque ocurriría y si al firmar esos acuerdos involucró a Argentina en un conflicto bélico sin aprobación parlamentaria. Y desde que volvió a Argentina, Milei no solo no se distanció del conflicto, sino que tomó un partido de manera explícita y sin matices, digamos. Declaró públicamente que Irán es un enemigo de la Argentina, respaldó el ataque israelí calificándolo de preventivo y legítimo. Avaló también el bombardeo posterior de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Respaldó la declaración del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, que celebró el ataque estadounidense diciendo que era un gran día para la civilización occidental, y en una entrevista también señaló que Israel estaba salvando a la civilización occidental y prometiendo apoyo incondicional a su causa. Las consecuencias diplomáticas para Argentina también fueron inmediatas. Irán presentó un informe formal ante las Naciones Unidas titulado El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025. En ese documento, la misión iraní ante la ONU menciona explícitamente a Argentina y a Milei en al menos 2 pasajes. En el párrafo 94 dice literalmente: el 13 de junio de 2025 el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel. El informe iraní ubica a Argentina junto a Canadá, República Checa y Paraguay como países que avalaron la represión israelí, siendo el único junto al mencionado Paraguay los latinoamericanos incluidos en esa lista. En Argentina, al menos la reacción de la oposición fue contundente. Los legisladores de distintos bloques señalaron que Milei violó la normativa vigente al involucrar simbólicamente el país en un conflicto bélico sin pasar por el Congreso, que es el órgano constitucional habilitado para declarar la paz y la guerra. Juan. Ahora, lo que nos compete, que tiene que ver con hasta qué punto, digamos, personas progresistas, de izquierda o patriotas, como se les quiera llamar, pero digamos, no orientadas hacia la ultraderecha o hacia el nazismo, empiezan a confluir en esta idea de conspiración que se tituló el Plan Andinia. Entonces tenemos, por ejemplo, a un investigador y periodista, Sebastián Salgado, director de Data Urgente, quien ha sido, digamos, un gran exponente, mejor dicho, un gran expositor de la situación actual que está viviendo la Patagonia y qué tiene que ver con Israel. Viene investigando desde el 2024 la presencia de soldados israelíes en la Patagonia
quienes recorren la región cada año realizando relevamientos topográficos y tendrían vínculos con proyectos de adquisición de tierra. Salgado es también quien dio a conocer un documento filtrado vinculado al proyecto Josué. Según la filtración, el proyecto estaría registrado bajo el expediente del Ministerio de Obras Públicas, con inicio de obras previsto para abril del 2026, que contempla la creación de un barrio privado de 100.000 hectáreas en zonas afectadas por incendios en el sur del país, con infraestructura completa, escuelas y servicios destinados a la comunidad israelí residente en Argentina. Salgado también denunció la presunta persecución judicial contra quienes investigan y cuestionan estos proyectos. Hay que aclarar también que este proyecto inmobiliario es exclusivo para estas personas, no puede cualquiera ir y comprar o vivir ahí. Eh, que también se han cerrado carreteras federales argentinas que dependen del Estado, se han cerrado porque los terrenos adentro se han privatizado por sionistas, digamos, y que la presencia de estos soldados israelíes que vienen de su servicio militar de 2 o 3 años en Israel, o sea, en Palestina, y vienen aquí como, supuestamente a relajarse y a pasar vacaciones, pero que durante su trayecto, punto uno, ingresan por derecho propio, digamos, a Argentina sin visa y posteriormente pasan a la zona de la Patagonia chilena por pasos no habilitados, como fue el caso de el ex soldado israelí, que no recuerdo en este momento el nombre, pero que incendió las Torres del Paine y que luego se descubrió que él no tenía autorización para haber ni siquiera ingresado a Chile y menos al parque. Entonces, que hay una dinámica militar en la forma en que estos supuestos mochileros actúan, que muchas veces incluso tienen equipos de avanzada que les preparan las carpas y luego llegan los que vienen y supuestamente hacen levantamiento geográfico, etcétera, y que además también cuentan con una red de hostales que los van alojando de un lugar a otro, entonces que tienen una logística de desplazamiento y no es como que fueran, digamos, mochileros que andan a la vida, sino que son mochileros que van específicamente a un punto geográfico. Ahora, ¿qué es lo que necesitaría un ejército, por ejemplo, ir a investigar a un lugar en específico, teniendo acceso a satélites, a los mismos ejércitos chilenos, argentinos, etcétera? Por ejemplo, cosas que podría estar investigando si es que el lugar es habitable, si es que hay agua, si es que hay lugares para pastoreo de animales o para desarrollo agrícola, si es que hay buenos lugares para emplazamiento de edificaciones o puntos estratégicos desde el punto de vista militar, es decir, lo que se sospecha o lo que Salgado ha dicho en varias entrevistas es que eventualmente estas personas están en misiones especiales pero sin uniforme, como que son un ejército de mochileros. Por otra parte, es que de hecho se llaman Mochileros Sin Fronteras la organización que lo Sí, está. sí, sí, sí. Entonces, Ay, ay, ay. y paralelo a esto, un analista que se llama Sujail Assad sostuvo que en Argentina se está hablando de forma seria de dar lugar a una migración de 300.000 ciudadanos israelíes al sur de Argentina, a la Patagonia, y vinculó esa posibilidad, digamos, con este supuesto plan Andinia. Aclaró que no lo presenta como un hecho oficialmente reconocido, sino como una hipótesis que a su juicio ha dejado de pertenecer al terreno de la pura especulación para comenzar a asomar en movimientos concretos sobre el territorio. Assad describió también que la construcción de enclaves a escala masiva y los vinculó con la quema de tierra en la Patagonia como preparación para espacios aptos para recibir a población extranjera en gran volumen. Su lectura adscribe todo esto en una lógica geopolítica más amplia, que es Israel buscando alternativas territoriales o puntos de apoyo fuera de Occidente Próximo, o sea, de Oriente Próximo, perdón, ante los escenarios de crisis global. Y con esto agrego también un detalle, que es que diversos organismos de inteligencia de Estados Unidos, incluso el mismo Henry Kissinger, han, digamos, de cierta forma decretado o manifestado que Israel tiene un máximo de 10 años de vida en Medio Oriente, como por la situación geopolítica actual que se está viviendo allá y sobre todo también por el desgaste económico que significa mantener esa colonia occidental en Medio Oriente. Entonces, que ya hasta sus mismos aliados están sentenciando que esto se va a acabar y
también abre la sospecha que, digamos, o es un sustento para la sospecha de que Israel estaría buscando asentarse en la Patagonia chileno-argentina, Juanjo. Sí, hay una periodista llamada Laura Vergara Ceballos que expuso un caso concreto y documentado y que de hecho es de fácil googleo, digamos, no es algo tan difícil de encontrar, que se llama el proyecto Guamani. El proyecto es un refugio, digamos, de 32.000 hectáreas en Mendoza, diseñado para sobrevivir a posibles catástrofes globales o la Tercera Guerra Mundial, digamos, impulsado por el empresario argentino Martín Barsavsky, que está además radicado en España, y ojo con el apellido también. El proyecto apunta a crear un santuario seguro para millonarios y emprendedores, y también Barsavsky ha propuesto una especie de visa de la tranquilidad para extranjeros que inviertan $500.000 en Argentina, que abriría acceso al enclave y a ventajas fiscales, configurando una especie de modelo de entrada de diferencial al país basado en capacidad económica, digamos. Es decir, tú puedes migrar si tienes $500.000. Vergara subraya que esa propuesta ha generado preocupación por la exclusión de la población argentina, pues, ciertamente, y la posible ocupación del territorio nacional por parte de millonarios extranjeros. Esta periodista Laura Vergara hace una afirmación política, digamos, dice que Barsavsky claramente apoya el avance sionista en Argentina, y concluye que el proyecto Guamani sería un refugio seguro para millonarios, pero un riesgo para los argentinos de escasos recursos, ciertamente. En ese sentido, ahí como cerrando un poquito el tema, el debate no gira únicamente en torno a si el plan Andinia está o no demostrado, digamos. La cuestión es si la suma del alineamiento geopolítico con Israel, apertura extrema a capitales extranjeros, desarrollo de enclaves privados a escala masiva, creación de mecanismos selectivos de residencia para millonarios, está produciendo una transformación silenciosa en el territorio argentino. A eso también le agregaría, dicho sea de paso, también la injerencia que hizo Milei, digamos, en el financiamiento para la campaña de Narria Fura y su eventual plan para que el presidente narcotraficante Juan Orlando Jiménez, que fue liberado, según él mismo, por un grupo de rabinos comandados por Netanyahu, digamos, nos está diciendo algo sobre lo que está sucediendo en nuestro país vecino. Y si Argentina, digamos, se está pensando actualmente, yo creo que no, claramente, como la comunidad política de sus ciudadanos para empezar a funcionar como reserva estratégica, refugio premium y plataforma de seguridad, y también como fuertes recursos naturales para actores externos con poder económico, con un presidente que se declara además totalmente alineado con el Estado de Israel. Juan, no sé si quieres ya Ya empezar a que algunas agarrándome de esto de conclusiones que de todo esto. la visa de la tranquilidad para extranjeros que inviertan $500.000, porque y en el fondo esto es lo que queremos decir con este programa, es que hay muchas cosas similares con lo que pasó antes. No sabemos si es que este plan se está desarrollando o no se está desarrollando, pero sí sabemos que hay muchas similitudes con lo que se aplicó previamente para la creación del Estado de Israel. Y como tenemos esta visa de la tranquilidad, que quienes inviertan $500.000 en Argentina, uno podría hacer la comparación con el acuerdo de Jabarak de 1933, que fue un acuerdo entre la Alemania nazi y la Federación Sionista de Alemania, en la cual digamos, se le permitía a ciertos, o sea, más bien que permitirse, se propiciaba que ciertos miembros de la comunidad o ciertas familias de la comunidad judía en Alemania pudieran migrar hacia Palestina, digamos, como con un apoyo estatal, pero con un proceso de selección de que tenían que pagar una cantidad de marcos, que no me acuerdo ahora exactamente cuánto eran, no sé si eran 2.000 o 20.000, pero una cantidad de marcos para comprar su derecho a migrar a Palestina y en el fondo salvarse de lo que se les venía, pues del holocausto. Entonces, en otras palabras, lo que hicieron los sionistas fue acomodar a su clase alta, dejar tirados a los judíos más pobres, digamos, a merced de los nazis, y ellos asegurarse con las tierras y los sectores más estratégicos de Palestina para
mantenerse como clase alta y pasar como una dinámica más de latifundio, pero en el fondo como que tenemos esta misma lógica de que se selecciona a quienes van a participar del proceso colonizador a partir de una lógica de pagar un boleto, de comprar un ticket, es decir, de que quien tiene más plata es quien tiene derecho a participar de esto y eso digamos, no entender una similitud entre este acuerdo de Javara de los nazis con los sionistas y esta visa de la, ¿cómo es? De la tranquilidad, es ser un poco ingenuo, a eso quería llegar, o sea, tenemos que ir leyendo, digamos, lo que va ocurriendo. Por otro lado, tampoco hay que confiarse de todas las ideas, porque, por ejemplo, se dijo mucho tiempo que Douglas Tompkins quería hacer un asentamiento, digamos, judío y unir Argentina con Chile y todo este tema Sí. del plan Andinia y posteriormente Douglas Tompkins murió y le entregó, supuestamente donó los terrenos al Estado de Chile para que hiciera como con el requisito de que se tenían que transformar en parques nacionales y en ese sentido como que se diluye un poco la idea, pero al menos yo que estaba en Coyhaique y en Puerto Aysén, estuve hace como 15 años, yo vi estos mochileros, a mí no me lo cuentan, yo lo he visto con mis propios ojos, entonces ahí es donde uno puede decir, bueno, quizás haya algo de verdad en esto, porque al menos hay indicios que podrían dar paso a una situación mayor como lo que estamos hablando, que ya es un proceso abierto de colonización, como lo que sí ocurrió en Palestina, Juanjo. Con eso yo creo que estamos, no sé si quieres cerrar tú, yo por mi parte estoy. Sí, 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 yo quería solamente puntualizar un tema que, o sea, un dato que nunca hay que dejar de olvidarlo, que además, digamos, en Israel siempre, siempre, o sea, digamos, dentro de los judíos hay distintas divisiones étnicas, que están los judíos askenazí, que son los que provienen precisamente de Europa Central y Alemania, están los judíos sefardíes, que son del norte de África y ¿cómo se llama? Y de España y Portugal, digamos, los judíos mizrají, que son los digamos, de Oriente Medio, y así algunos más, incluso hay judíos negros, digamos, provenientes de Etiopía, y todos los que no son askenazí, digamos, son, o sea, o al revés, digamos, los judíos askenazí son la clase dominante dentro de Israel y dentro del movimiento judío, digamos, o sea, son los que siempre han tenido como prioridad dentro de las políticas del Estado de Israel. Y para qué decir que los judíos negros son bastante discriminados a pesar de que tienen un cierto reconocimiento formal por el Estado de Israel, digamos. Y en ese sentido, digamos, el sionismo es además una ideología bastante segregadora, ya es bastante conocida su comparación en bastantes aspectos con lo que hacía el nazismo con ellos mismos, digamos. Eh, y yo creo que hay que estar alerta y es algo que, digamos, una vez que estén, o sea, en Argentina tienen mucho más vía libre que acá, pero si es que efectivamente ya empiezan a haberse asentamientos por parte de ellos, eh, va a ser bastante delicada nuestra situación en ese contexto. Y en ese sentido, espero que, digamos, futuros gobiernos se pongan más los pantalones con eso, cosa que desgraciadamente no creo que suceda. Bueno, para terminar Eso, Juan. este reporte semanal, queremos invitarlos a todos que investiguen también sobre este tema y se den cuenta la escasa información que hay y la aparente censura que hay sobre el tema en Internet, lo que también hace sospechar de por qué se habla tan poco de esto. Muy Nos importante eso. vemos, Juanjo. Ya pues, que esté muy bien, Juan. Chau, Hasta luego. chau.